La sombra de Lutero. Una historia sobre miedo, fe y la libertad que fractura el mundo. Que las sombras os acojan. Mi orgullo, mi lujuria, lo confesé todo. Vete, déjame, vete, por favor, déjame. No todos los hombres actúan en el escenario de la historia. Algunos lo incendian. Hay quienes no representan un papel, sino que desgarran el telón. Hombres cuya lucha interna se vuelve tan poderosa que escapa de su alma y quiebra el mundo. Hoy no hablaremos de espadas, sino de ideas. Ideas que nacieron en la soledad de una celda monástica. Ideas que desafiaron a un imperio de 1000 años y redibujaron el mapa de Dios. Esta es la historia de Martín Lutero. La historia de cómo la búsqueda desesperada de paz de un solo hombre desató una guerra que aún no ha terminado. Capítulo 1. El miedo que engendra la fe. Martín Lutero nació en 1483, en el corazón helado de Sajonia. Su padre, Hans Luther, fue un hombre de trabajo duro, minero de origen humilde, que logró ascender socialmente y soñaba con un futuro seguro para su hijo. Quería que Martín fuese abogado, que tuviera éxito y posición. Pero el alma no siempre obedece los planes de la sangre. La infancia de Lutero estuvo marcada por una disciplina implacable, tanto en el hogar como en la escuela. Aprendió a temer a la autoridad, a temer al castigo y sobre todo a temer a Dios. Un Dios lejano, severo, que se alzaba sobre él como un juez implacable, no como un padre. Esta angustia, ese sentimiento de indignidad, culpa y desesperación, lo perseguía como una sombra que nunca dormía, lo que los alemanes llamaban Anfechtungen. Era un mal espiritual, una herida sin forma, que no se veía, pero que sangraba desde dentro. El momento decisivo llegó en 1505. Lutero regresaba a casa tras visitar a sus padres cuando lo atrapó una tormenta. Relámpagos surcando el cielo, truenos golpeando la tierra. Un rayo cayó tan cerca que lo derribó. Creyó que iba a morir. Y allí, arrodillado en el barro, aterrorizado por la condenación eterna, gritó: «Ayúdame, Santa Ana, y me haré monje». Volvió a Erfurt. Renunció a su carrera en Derecho. Contra la voluntad de su padre, ingresó al monasterio agustino. Allí buscó refugio, salvación, paz. Pero encontró silencio. Un silencio que no lo calmaba, sino que amplificaba el eco de su miedo. Se entregó a la vida monástica con una intensidad casi suicida. Ayunos extremos, noches sin dormir, flagelaciones, confesiones exhaustivas. Intentaba con desesperación alcanzar la perfección espiritual. Pero cuanto más se purificaba, más se sentía impuro. Durante años fue un hombre quebrado, hasta que algo cambió. Entre 1515 y 1518, en la soledad de su celda en una torre del monasterio de Wittenberg, mientras leía la epístola a los romanos, se detuvo en un versículo. La justicia de Dios se revela en el Evangelio. El justo por la fe vivirá. Y de pronto lo entendió. La justicia de Dios no era la furia que castiga, sino la misericordia que salva. La salvación no se ganaba, se recibía. No era mérito, era gracia. Sola fide. Ese día, Lutero no solo recuperó su alma, encendió una revolución.
Capítulo 2. La palabra contra el imperio. ¿Se retracta o no lo hará? La gracia, si era gratuita, desmantelaba el sistema entero. Si la fe bastaba, ¿qué valor tenían las indulgencias, las reliquias, las penitencias, las misas por los muertos? Mientras Lutero luchaba con estas preguntas, el Papa León X había iniciado una campaña masiva de indulgencias para financiar la Basílica de San Pedro. En Alemania, el fraile dominico Johann Tetzel las predicaba como si fueran mercancía divina. Tan pronto como la moneda en el cofre resuena, el alma al cielo vuela. Para Lutero, aquello era herejía disfrazada de tradición. No podía callar. El 31 de octubre de 1517 escribió sus 95 tesis y, según la tradición, las clavó en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg. Era una práctica académica común, una invitación al debate. Pero la imprenta convirtió esa hoja en fuego. Sus ideas, traducidas al alemán, se esparcieron como pólvora. En Leipzig, en 1519, durante un debate con Johann Eck, Lutero fue empujado más allá. Afirmó que los papas podían equivocarse, que los concilios también, que sólo la Escritura era infalible, sola Escritura. Ese fue el punto sin retorno. Fue excomulgado en 1520 y citado en 1521 ante la Dieta de Worms, donde debía presentarse ante el emperador Carlos V. Frente al poder más grande del mundo occidental, Lutero se mantuvo en pie. Le mostraron sus libros, le exigieron retractarse. Sabía el precio, la hoguera. Pidió una noche, y al día siguiente pronunció las palabras que aún resuenan como un trueno. A menos que se me convenza por la Escritura o por razón pura. Mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme. Porque ir contra la conciencia no es ni seguro ni correcto. No puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Amén. La historia había cambiado. Tras la Dieta, fue declarado proscrito. Pero su protector, Federico el Sabio, lo escondió en el castillo de Wartburg. Desde allí, Lutero desató su obra más duradera, la traducción del Nuevo Testamento al alemán. No fue solo una traducción, fue la Biblia entregada al pueblo. Un acto de liberación espiritual y cultural. La lengua alemana fue estandarizada. Y la palabra, por fin, fue del pueblo. Era el nacimiento de su tercer gran principio. El sacerdocio de todos los creyentes. Cada alma, cada campesino, cada mujer, tenía acceso directo a Dios. Pero esa libertad no venía sola. Capítulo 3. La libertad y sus demonios. Las ideas, una vez liberadas, no regresan a su jaula. Y Lutero pronto se enfrentó a las consecuencias de sus propias palabras. En 1524 estalló la Guerra de los Campesinos. Hombres y mujeres hartos de abusos vieron en su mensaje de libertad una justificación para levantarse. La Reforma se convirtió en revuelta. La Biblia se convirtió en estandarte. Y la sangre comenzó a correr. Pero Lutero no apoyó la rebelión. Al contrario, la condenó con una violencia aterradora. Publicó un panfleto titulado «Contra las hordas ladronas y asesinas de campesinos». En él, instó a los príncipes a sofocar la revuelta con puño de hierro. «Apuñalad, golpead, estrangulad a los rebeldes como si fueran perros rabiosos».
fue su hora más oscura. El defensor de la conciencia individual recurriendo al poder armado. Muchos lo vieron como traidor, pero Lutero temía el caos más que al Papa. Necesitaba el orden para que su reforma sobreviviera, y lo sacrificó todo por ello. Murió en 1546, no como un mártir, no como un hereje. Murió como un hombre marcado por el fuego que él mismo encendió. Las guerras de religión que vinieron después tiñeron Europa de sangre por más de un siglo. La unidad de la cristiandad occidental quedó destruida. Pero Lutero dejó algo más profundo que ruinas. De su conciencia surgieron pilares que aún sostienen al mundo moderno. La fe como libertad, la escritura como autoridad, la dignidad del individuo frente al poder absoluto. Epílogo. El precio de la conciencia. Martín Lutero no fue un santo, tampoco un demonio. Fue humano, profundamente humano. Un alma desgarrada por el miedo, movida por la fe y consumida por su propia llama. Un monje que desafió a la Iglesia y luego defendió a los príncipes. Un hombre que tradujo la Biblia y pidió derramar sangre. Un reformador que liberó la conciencia, pero cargó con sus consecuencias. Y entonces, cuando todo se ha dicho, queda solo una pregunta. ¿Fue Lutero un hombre bueno o simplemente un hombre necesario?